El vídeo de hoy va a ser radicalmente distinto de lo que estáis acostumbrados en este canal. Va a ser un vídeo mucho más personal, menos denso con motivo de la Navidad, al menos esa es mi idea, y va a tratar sobre mi experiencia y mi punto de vista personal sobre cómo entendemos la física aquellos que la hemos estudiado. Lo que pretendo con este vídeo es intentar que quizá cojáis un poco más de gusto a la física porque tratéis de entenderla de otra forma o quizá profundicéis más o empecéis a cambiar un poco la percepción sobre cómo podemos entender cosas como las fórmulas y sobre cómo entendemos un poco el mundo los físicos. Entonces, este vídeo va a estar estructurado en tres partes principales. La primera es cómo vemos los físicos la física, cómo la entendemos. Lo segundo va a ser por qué a mí personalmente me gusta tanto la física. Y lo tercero va a ser un pequeño intento de motivación para aquellos que quizá os guste pero estéis dubitativos sobre si estudiarlo o no, para ver si puedo convenceros y que veáis lo bonita que es. Entonces vamos a comenzar sobre cómo ve un físico la física. Para un físico, al menos siempre hablo desde mi punto de vista, pero creo que bastante compartido por la gente que estudia lo mismo, para nosotros el mundo es algo extraordinario. Es un conjunto de fenómenos interconectados, muy complejos, complejísimos y que parecen funcionar perfectamente como un reloj. Entonces, yo creo que para un físico el mundo es algo increíble, que causa admiración, por eso te entra tanta curiosidad de estudiarlo y es preciosa, yo creo, esta visión del mundo porque precisamente estás como enamorado, ¿no?, de la naturaleza, de cómo funciona. Además, gracias a las matemáticas, que ahora vamos a pasar a hablar de eso, podemos entenderlo de una forma más profunda y que creo que resulta muy esclarecedora. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué las matemáticas digo que ayudan a que sea más bonita la física? Al menos desde mi punto de vista. Si en la física no tuviéramos las matemáticas, de hecho ya no sería física, el problema es que tú podrías intentar estudiar un fenómeno, pero lo harías de forma cualitativa. Es decir, podrías más o menos entender por qué ocurren las cosas, pero digamos que no podrías predecir cómo van a ocurrir, o al menos cómo crees que van a ocurrir. Gracias a las matemáticas puedes cuantizar cómo funciona el mundo hasta cierto punto, y eso te permite poder predecir y al final entiendes de una forma más profunda cómo funciona el mundo. Porque si eres capaz de predecir, quiere decir que entiendes perfectamente en qué medida cada fenómeno contribuye a algo más grande o en qué medida las cosas ocurren. Todo esto inevitablemente nos lleva a cómo entienden los físicos las fórmulas. ¿Por qué nos gustan tanto las fórmulas? Al menos a mí me gustan. El motivo por el que yo creo que nos gustan las fórmulas es porque son una explicación increíblemente precisa, siempre que estén bien claro, de un fenómeno. Al final una fórmula lo que está haciendo es relacionar conceptos, es relacionar fenómenos y lo hace de forma cuantitativa. Es decir, te está diciendo en qué medida cada fenómeno afecta o se interrelaciona con otros para dar lugar a algo más grande. Además, una fórmula para un físico no es solo una ecuación matemática donde tú metes valores y te arroja un resultado. Si quieres hacer física, una cosa muy importante cuando tienes una fórmula es interpretarla. Es decir, tú tienes que entender matemáticamente cómo funciona esa fórmula. Tienes que entender qué ocurre cuando varían los parámetros que hay dentro y cómo eso afecta a los demás parámetros de tu ecuación. Pero además, como estás haciendo física, no estás haciendo solo matemáticas, tienes que interpretar qué te está dando, tienes que interpretar la fórmula. Tienes que tratar de entender qué relación física, ya no matemática, física, te está dando esa ecuación y cómo puedes tratar de entenderla aplicado a la vida real. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Creo que un ejemplo muy bueno es la conocidísima fórmula E igual a mc al cuadrado, que está por aquí en pantalla. Ya sabemos que es de las ecuaciones más conocidas en física, una ecuación de Einstein. Y esta fórmula, al menos yo cuando era pequeño, no entendía qué significaba. Porque vale, aparece la energía, aparece la masa y aparece el término c al cuadrado, que significa la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz en el vacío, me refiero, que es un número, es una constante, aproximadamente 300.000 km por segundo. Pero claro, así solo esta ecuación no parece decir mucho, ¿no? Es decir, hay tres términos, pero realmente ¿qué significa? Matemáticamente es fácil interpretarla,
porque el número c al cuadrado es una constante, es un número. Entonces lo que te dice es que la masa y la velocidad son linealmente proporcionales. Eso sería matemáticamente. Pero, ¿qué quiere decir físicamente esto? Y es cuando vamos a entrar en lo que significa interpretar una fórmula. Lo que realmente significa esta fórmula si lo interpretamos, cabe decir que no estoy 100% seguro que sea la interpretación más correcta, pero al menos creo que es interesante por lo menos, y creo que muchas veces sí se puede entender de forma al menos parecida. Es que lo que nos está diciendo esta fórmula es que la energía y la masa en el fondo son como una misma cosa, son como dos expresiones de una misma entidad. La relación que cumplen entre ellas es que hay como una especie de factor de cambio que te relaciona cuánta masa equivale a una cantidad de energía y viceversa. Es como si de alguna forma estuviéramos hablando de euros y libras. En el fondo son lo mismo, son dinero, pero cuánto vale un euro en libras no es una relación 1 a 1, sino que tienen un valor distinto, pero son dos expresiones distintas de una misma cosa. Entonces, más allá del hecho de que la masa y la energía puedan entenderse como dos expresiones distintas de una misma cosa, entre comillas, esto además tiene consecuencias muy importantes. Por ejemplo, en física nuclear esta fórmula se utiliza mucho. De hecho, en los reactores nucleares que usamos para obtener energía eléctrica también se utiliza esta fórmula. ¿Por qué? Porque en las reacciones nucleares, por ejemplo, cuando se fisiona un átomo de uranio en una central eléctrica, bueno, en una central nuclear quiero decir, el motivo por el que obtenemos energía es porque el átomo primero de uranio tiene más masa que la masa sumada de las componentes en las que se divide. Es decir, cuando el uranio se fisiona y se desintegra, digamos que en el proceso pierde parte de la masa, esa parte de masa desaparece, ya deja de estar en la suma de los componentes que quedan. ¿Y dónde se va esa masa? Lo que ocurre es que esa masa se transforma en energía mediante esa fórmula. Es por eso que obtenemos energía cuando fisionamos el uranio. Esa cantidad de energía que obtenemos en cada fisión del uranio es la equivalente, mediante la fórmula de Einstein, a la masa que se ha perdido en la reacción. De hecho, en las reacciones químicas tampoco tiene por qué conservarse la masa. La masa no siempre se conserva en reacciones químicas. Lo que ocurre es que el cambio es muy pequeño y normalmente se suele despreciar. Pero en realidad esa diferencia pequeña de masas entre los reactivos primeros y lo que conseguimos se transforma en energía, o bien es adquirido, por eso hay reacciones que necesitan calor, tenemos que aportarle energía para que esa falta de masa se compense al transformarse la energía en masa o masa en energía. Por eso esta relación es tan importante y es así como vemos lo bonito de esta fórmula, porque es una interpretación muy profunda de lo que significan la masa y la energía. Por supuesto, estas interpretaciones las podríamos hacer de muchas más fórmulas, pero también creo que no todas las fórmulas admiten una interpretación tan profunda. Sin embargo, he cogido esta porque creo que es muy esclarecedora, muy bonita sobre todo, y además es una fórmula que probablemente casi todos hayamos escuchado alguna vez en la vida. A continuación voy a pasar a hablar sobre por qué me gusta tanto personalmente la física. El motivo por el que me gusta tanto la física es porque creo que el universo es increíblemente complejo y precioso. Está lleno de fenómenos realmente complejos y cuanto más conoces, más complejo es todo y más interconectado y parece todo completamente hecho como un reloj. Es verdaderamente bonito y por eso es que me gusta tanto estudiar. Me da curiosidad cuando veo fenómenos que ocurren o ves cosas, por ejemplo, ¿por qué vemos colores? Es decir, ¿por qué vemos unas cosas de un color y otras de otro? ¿O por qué los rayos gamma son perjudiciales para las personas? Hay muchísimas preguntas que, por supuesto, intentamos contestar con física, aunque no podemos todo. Y es por eso que me gusta tanto, porque al final estás estudiando cómo funciona el mundo globalmente, en conjunto, digamos, y creo que es lo más bonito de la física. Además, la física tiene la ventaja de que estudias desde lo más pequeño, es decir, por debajo de los átomos, partículas subatómicas, incluso más abajo, te vas a partículas más fundamentales e incluso a las interacciones más básicas que hay en el universo, las fuerzas fundamentales, hasta de lo más grande. Te vas a estudiar el universo, por qué tiene esta estructura, cuál es su origen, que es la rama de la cosmología,
En fin, puedes estudiar muchísimas cosas que abarcan radios extremadamente grandes y pequeños, y creo que también es parte de lo bonito, tratar de juntar la física de lo pequeño, la física cuántica, con la física de lo grande, que cuando se consigue da resultados increíblemente profundos y creo que es increíble. Por último, me gustaría hablar un poco a aquellos que quizá tienen dudas o quizá tienen ganas o les da curiosidad el poder estudiar la carrera de física. Yo personalmente me parece una muy buena idea si de verdad te gusta, porque es una carrera preciosa. Es verdad que no siempre es como uno se espera, por supuesto. Sobre todo creo que los primeros cursos suelen ser, diría quizá incluso un poco decepcionantes comparados con cuando vimos teorías muy raras, cosas del universo, agujeros negros quizás si nos gustan. Pero por supuesto todo esto son bases, conforme vamos avanzando en la carrera se va todo complicando mucho más y también adquirimos una visión mucho más global y fenómenos que antes te contaban de una forma para simplificarlo, te lo empiezan a contar de forma más rigurosa y más como se piensa actualmente. Con eso vas entendiéndolo aún más, te van encajando cosas y al final conforme más sabes, más fácil se te hace aprender porque lógicamente ya tienes una base mucho más gorda. Entonces, aunque pueda ser una carrera dura y exija trabajo y a veces puede no ser tan divertida como uno se espera, al final creo que merece muchísimo la pena y al que le gusta yo creo que le apasiona la física. Así que bueno, con esto voy a cerrar el vídeo. Os agradezco muchísimo el apoyo, por cierto, que le disteis al último vídeo. Estoy muy contento y muy motivado. Y espero que os haya gustado esta opinión personal, que os pueda servir de algo. Si es así, podéis dejármelo en los comentarios, por supuesto, estaré encantado de leerlo. Y si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like, podéis suscribiros para no perderos más vídeos y espero que paséis una muy feliz Navidad. Hasta ahora.